El primer viaje, segundo viaje, tercer viaje. Y luego el viaje de Pablo a Roma, que es como, está como cuarto viaje, ¿no? Entonces, el primero es del color blanco, fíjense bien, de Antioquía, va a Salamina, Pafos, ya, Mila, Atalía, y luego va a Perge, ya. Este es otra de Antioquía, por si acaso, Antioquía de Pisidia, ¿no? Y hasta Listra, más o menos hasta por ahí llega. Después da la vuelta de nuevo por el mismo lugar y desde Perge ya, más o menos, o Atalía, se vuelve ya hacia Antioquía de frente. Ojo que él era apóstol y a pesar de ser apóstol, él no fue porque se le ocurrió hacer el viaje. Según Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, dice que fue el Espíritu Santo que apartó a Pablo y a Bernabé para la obra, para la misión. Y la iglesia, asumiendo esto como una tarea que Dios ha encargado, entonces envió a Pablo y a Bernabé, ¿no? O sea, por orden o por encargo o en todo caso también por el aval de la iglesia, ¿no? La iglesia aceptó esto y da la recomendación y Pablo sale. Entonces Pablo no hace su viaje solo, no hace la tarea solo, lo hace guiado por sujeto a la iglesia, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo y sujeto a la iglesia. La iglesia es la que le da entonces el permiso. Cuando él vuelve a la iglesia y por eso es que Pablo lo que hace es informar a la iglesia de todo lo que había ocurrido, todos los detalles, ¿no? Acerca de la misión, de la tarea, cómo se realizó eso, Pablo da su informe, ¿no? Y también la iglesia en la segunda oportunidad, el segundo viaje, hace lo mismo, ¿no? Solo que esta vez ya no va con Bernabé porque hay un problema con él y va con Silas, ¿no? Entonces, pero la iglesia es la que le da el permiso y Pablo sigue y sale de viaje. Cuando vuelve también hace su informe y así. En cada viaje siempre era con permiso de la iglesia y con encargo de informar a la iglesia toda la tarea misionera, ¿ya? Eso hace notar entonces que él siendo apóstol estaba sujeto a la iglesia. No es como lo que está sucediendo hoy día con algunos llamados apóstoles, entre comillas, que asumen que son la cabeza de la iglesia al estilo papal y no reciben órdenes, sino más bien ellos mandan y ordenan y hacen y deshacen en la iglesia. Pero la iglesia no les puede pedir cuenta a ellos, ¿no? Porque ellos dicen son los apóstoles, ¿no? Son los ungidos de Dios y a ellos no se les debe dar o pedir cuentas de nada. Ellos tienen que dar cuenta a Dios, dice, ¿no? ¿No? Claro, súper espirituales, ¿no? Ni Pablo hacía eso, siendo que Pablo había recibido tantas revelaciones de parte del Señor. Nunca dijo, yo soy el ungido y yo informo a Dios, a ustedes no, ¿no? Esa no fue la actitud de Pablo, fue la actitud de un siervo que hizo su ministerio, entonces, con la sujeción de las autoridades de la iglesia, ¿no? Eso hay que resaltarlo en medio de un liderazgo que hoy día asume el total dominio de la iglesia, ¿no? Y que no es la real, ¿no? Eso también hay que verlo inclusive dentro de las iglesias que practican entonces el gobierno presbiteriano, ¿no? Que es colegiado, que es un cuerpo, que es un grupo, ya, pero también en las iglesias locales a veces no funciona así, ¿no? Aunque esté el consistorio, ¿no? Con el consistorio deciden las cosas, no, el pastor no debe ser el que decide todo o que es la cabeza final, sino que todo debe ser en conjunto.
¿no? No, pero ahorita los pastores hacen y deshacen en sus iglesias. Hoy día en las iglesias evangélicas sí existe eso. Lastimosamente se han llevado a eso, pero no es el modelo bíblico. No es el modelo bíblico. No, no es modelo El, bíblico. no, no. El pastor debería ser entonces cargado de la obra, ¿ya? Y el que preside, pero que está en conjunto y que corresponde a una asamblea, ¿ya? Y la asamblea determina también los asuntos. Claro que el pastor tiene que ver con las cuestiones de cómo hacer su pastoral, cómo realizarla y las temáticas y todo lo que corresponde a lo que corresponde al ministerio que realiza el pastor, ¿no? Bueno, ese es otro elemento. No quiero, estaba simplemente mencionando es que hay una dinámica en Pablo y con la iglesia a la que pertenecía que tenía que ver con el entronque, es decir, con un orden, ¿no? Que está establecido y que se guardaba escrupulosamente, con mucho cuidado. A eso me refiero, ¿ya? Hoy día ya no hay ese modelo, es muy difícil encontrarlo así nomás. Eh, Algunas iglesias sí lo asumen, sí, pero frente a las autoridades de la iglesia y no ante la asamblea de la iglesia, ¿no? Hoy hay iglesias inmensas que han crecido mucho y es bien difícil hacer una asamblea. O en todo caso, tendría que admitirse a la iglesia, a la asamblea, delegados de la iglesia misma, ¿no? O representativos para poder entonces asumir las determinaciones correspondientes, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Eso pertenece a lo que se llama gobierno de iglesia. Simplemente estoy mencionando lo de Antioquía y la Ya. relación de Pablo con la iglesia de Antioquía. A eso me estoy refiriendo. Pastor, Sí, Pastor, una consulta. Cuando en sus viajes misioneros que realizó Pablo, siempre él visitaba iglesias, ¿no? Pero en el último viaje que él realizó a Roma, como usted estaba mencionando, la iglesia ya estaba constituida, ¿no, Pastor? Sin que él llegara. claro, pero de paso este viaje, el cuarto que tú mencionas, cuando va a Roma, él no va a Roma o no, este cuarto viaje, no deberíamos considerarlo como viaje misionero. No es viaje misionero. Es No, un preso. viaje donde él hace obligado porque está preso, Mm. ¿ya? Y entonces él como apeló al emperador, entonces se tenía que llevarlo a Roma. Por esa apelación que hace él para presentarse ante el emperador, es que tiene que hacer este viaje a Roma. Viaja ya a Roma, ¿ya? Pero no es una tarea misionera en sí misma. No es para fundar iglesias, no es para... Él estaba preso. Se fue a Roma y ahí queda preso. Estuvo como 2 años, creo, preso o algo así. Y Hechos de los Apóstoles anota esa prisión, o sea, su primera prisión fuerte, ¿no? Y Pastor, no es, luego Pastor, queda disculpe, libre, o sea, no es considerado como viaje misionero el cuarto viaje, ¿no? porque Eso no es es lo que quiere. misionero. Es un cuarto viaje, sí, pero no es misionero, no es Correcto. misionero, ¿ya? Pero aprovechó para predicar, si no me parece, en la isla, ¿no? De Malta. No, Algunos profesores lo consideran como 4 viajes misioneros. Yo he escuchado, ¿no? Los 4 viajes claro que misioneros sí, de pero Pablo. no es un viaje Pero hermano, no es un viaje misionero propiamente, porque no era el propósito del viaje, ¿ya? Fíjense que de todos los viajes salió de Antioquía, todo sale de Antioquía, ¿no? Los 3 primeros viajes sale de Antioquía. El cuarto viaje no sale de Antioquía, sale de Jerusalén. O sea que la iglesia no lo envió, no es enviado. Entonces, propiamente no es una misión. No se podía y no se debe considerar como misión. Si hay algunos libros que lo considera, pero no, pues no tiene características misioneras de este viaje. Está prisionero, recuerden, está como prisionero.
y es llevado como prisionero a Roma, ¿ya? Que por ahí en Chipre puede haber hecho alguna cosa, sí, pero eso es incidental. No es, él predicaba en cualquier lugar, y de hecho que lo hizo ahí cuando estaba viajando en el barco, sí, seguro. Pero a eso no se cuenta como misión. No formó iglesia, no fue a una sinagoga, no estuvo con familias ahí discipulando, no hubo eso. ¿Ya? Simplemente fue preso que apeló porque era ciudadano romano para ir hasta Roma y se lo llevaron a Roma, ¿no? ¿Ya? Y claro, ahí hay otras cuestiones. Bueno, eso ya no vamos a extender mucho, pero ahí está. ¿No? Entonces, segundo viaje, Pablo con Silas, ¿no? Sale de Antioquía, visita por tercera vez las iglesias fundadas en su primer viaje, llega a la costa del Mar Egeo, a Troas, luego a Europa, establecen iglesias en Filipo, o sea, Europa, eh, entra a Europa porque hasta en la parte que habían ido, ¿no? El Mar Egeo era Asia Menor, es la parte de Asia, y Asia, llamado Asia Menor, la provincia de Asia Menor. Pasaron de ese lugar y también de paso eso fue por vía del Espíritu Santo, ¿no? Un sueño que tuvo para viajar hacia Macedonia, que ya es del lado europeo. Es la parte de Europa Oriental, pero es Europa, ¿no? Y la primera ciudad que llegó fue a Filipos, ¿no? Filipos, la primera ciudad de Macedonia. Y él establece pues, iglesia en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en toda la provincia de Macedonia, también en Atenas, ¿ya? Y también una congregación en Corinto, ¿ya? Donde él escribe sus cartas a los corintios, que de paso parece que han sido como 4 cartas, pero que solamente aparecen 2 en el Nuevo Testamento. Y algunos hasta inclusive dicen que la segunda puede haber sido una mezcla de la segunda y la tercera, o de una carta perdida, que sería la segunda y sería la tercera, unida a una cuarta, ¿no? En fin, ya eso es la cuestión. También cartas a la iglesia de Tesalónica, navegó en el mar Egeo para visitar Éfeso, en Asia Menor, luego por el mar Mediterráneo llega a Cesarea, fue a visitar a la iglesia madre de Jerusalén y regresó a Antioquía, ¿no? Y así entonces él llega a Europa, ¿no? Predicando el Evangelio, es el que lleva el Evangelio hacia Europa, ¿no? En este caso ya no es Pedro, aunque algunos dicen que Pedro fue a Roma, no hay datos acerca de eso, ¿no? Tercer viaje, su fiel compañero Pablo o sea, en este viaje fue Timoteo, ¿no? El que fue con Pablo, ¿ya? Y un grupo más, porque él no fue solo, ¿no? Otra vez empieza en Antioquía, ese es un referente interesante, ¿no? Los 3 viajes misioneros los hizo con el aval de la iglesia de Antioquía. El cuarto ya no es viaje misionero, porque él sale de Jerusalén y no por voluntad de él, sino porque está preso y él ha pedido y ha apelado para que lo lleven a Roma y por eso se lo llevan a Roma. Bien, empieza en Antioquía de Siria, viaja a las iglesias de Siria y Cilicia, llega a Tarso también, a su ciudad, visita por 4ª vez las iglesias de su primer viaje, ¿no? 4ª vez, ¿por qué? Porque había estado, ¿se acuerdan? En el primer viaje y bueno, volvió de nuevo. Eso fue, en el primer viaje fueron 2 visitas, ¿no? Ya. Luego la segunda sería la tercera y luego esta tercera es la cuarta, ¿no? De visita de las iglesias del primer viaje. Cruzó la provincia de Frigia y en vez de ir a Troas se va al sur, a Éfeso, se queda 2 años
y ahí predica el evangelio en toda la provincia de Asia. ¿Ya? Recuerden que en la tarea misionera él siempre volvía a visitar las iglesias, ¿no? Ese era su método. Siempre volvía a visitar las iglesias. O sea, fueron 3 viajes, pero siempre estaba en constante conexión o otra vez volvía, ¿no? De Éfeso fue a Macedonia, visitó a discípulos en Filipos, Tesalónica y Berea, y a Grecia también, ¿no? Llegó a Grecia. Bueno, aparte de Grecia, posiblemente Atenas y otros lugares ahí, que Corintios, todos esos lugares que él solía también hacer la tarea y que por supuesto también era su preocupación, ¿no? No que Filipo y Tesalónica no sean parte de Grecia, ¿no? También son de origen heleno, es decir, de cultura griega, ¿no? Lo que pasa es que Macedonia era una provincia aparte en esa época, ¿no? Luego ya cuando pasa el tiempo, no, antes de eso, sí, en ese tiempo era así. Más bien antes de esta historia, en el año 300, ¿ya? Macedonia, ¿ya? O los macedonios entran a dominar el mundo griego, ¿ya? Y es por Felipe de Macedonia, ¿no? Que comienza ese dominio y también el asumir y reunir a todas las culturas griegas como uno solo, ¿ya? Para ir formando un imperio. Y quien se encarga de hacer eso fue su hijo, Alejandro el Grande. Él es el que al final aglutina todas estas culturas griegas y también hacen un solo idioma de tantos dialectos que había, lo asumen uno solo y se conoce a eso como el griego koiné, el griego común, ¿ya? Y habían otros griegos, otros estilos de dialectos griegos que era el ático, el jónico, el dórico, el eólico y el ático. ¿Ya? El griego koiné es mezcla de esos 4, ¿no? Es una mezcla que asume así y con el idioma entonces se conquista a los demás, las culturas, lleva el pensamiento griego y llega hasta Roma. Y aunque los romanos después, porque Alejandro muere, ustedes saben, y después ahí nomás queda el proyecto, ¿no? Y se divide el imperio entre sus generales que se van peleando entre ellos, son como 10 generales que se van peleando, y al final hay 4 a 5 que van a tener el dominio, ¿ya? Y cada uno va a asumir una región de ese imperio, ¿no? De ahí está la figura de los sirios de Antíoco, los emperadores, los reyes Antíoco de la dinastía Antíoco, que van a gobernar y que van a presionar a Israel. Y a ellos provocan las luchas macabeas de independencia, ¿no? La lucha de independencia contra Antíoco Epífanes IV, ¿no? Y en Egipto, que también era parte del imperio griego en su momento, en la época de Alejandro, va a salir otro general que va a crear una dinastía de los que van a llamarse a ver, eso no eran los faraones por si acaso, ¿no? Eso era otra cosa, ¿no? Eran los, a ver cómo se llamaban, los Ptolomeos, ¿ya? De la dinastía de los Ptolomeos, que de ahí viene esta famosa mujer llamada Cleopatra, ¿no? Que no fue la única Cleopatra, por si acaso hubieron varias Cleopatras, pero esta es la más conocida, Cleopatra 7, es la más conocida, Cleopatra 7. Generalmente simplemente la llamamos Cleopatra, pero ella fue Cleopatra 7. De esa dinastía de los Ptolomeos en Egipto aparece Ptolomeo Filadelfo, quien es el que va a traducir el texto
del Antiguo Testamento en hebreo al griego. Es decir, le manda a traducir el texto al griego. Y ese texto traducido se va a llamar la Septuaginta, ¿no? Ptolomeo Filadelfo. Ese es parte de la dinastía que queda de un general que va a afectar a parte de Israel. O sea, los seleucidas, que eran los sirios, y los ptolomeos en Egipto, ¿no? Que son los que van a estar peleándose constantemente el dominio de Israel desde el año, pues, 170 más o menos, así. Aunque antes ha habido eso, ¿no? Egipto dominaba a Israel, después se liberaban de ellos y los sirios se agarraban y otra vez dominaban, y otra vez, otra vez sucedía lo mismo, intervenían los egipcios para liberar a los sirios y así estaba, de mano de los sirios. Entonces esa era una ida y venida siempre, ¿no? Así que esa idea que por ahí creo que uno de los sacerdotes o fariseos les dijo a Jesús, nunca nosotros hemos sido esclavos de nadie, una mentira. Porque si fueron esclavos en Egipto, ¿ya? Y también en el momento que estaba Jesús, estaban ellos subyugados a Roma. Y antes de Roma, habían estado subyugados a los egipcios. Y también a los sirios. Y también a los babilonios. Y antes, parte también a los griegos, a los babilonios, luego a los asirios, anteriormente, ¿no? Entonces, si podemos hacer la cuenta, Israel estuvo dominada por los egipcios, los faraones, luego por los asirios, ya después, en el año 720, después por los babilonios, en 586, luego por los griegos, por mano de los sirios seleucidas, 167, ¿no? Y antes de eso con los egipcios también, ya hemos dicho algo por ese lado. Y luego el año 67, antes de Cristo, por los romanos, ¿no? O Pompeyo. Pompeyo que entra a Jerusalén o invade y deja a los héroes ahí. Entonces, Israel siempre ha tenido siempre dominio de alguien, de una nación extranjera, de imperios extranjeros. Así que no ha sido tan libre como le encararon a Jesús diciendo, nosotros siempre hemos sido libres. Nunca fueron libres ellos, ¿no? Bueno, ¿qué más decimos acá? Entonces hablamos aquí, nos hemos estado hablando un poco de la historia, un poco ordenarnos esto para ver este caso de Filipo, de Macedonia, dijimos, ¿no? Macedonia, todo ese asunto. Un poquito adornando este aspecto, no es parte de la historia, pero sí, no es parte de la historia de esta parte, sí es parte de la historia antigua, que es necesario conocer, ¿no? Este periplo que les he mencionado, es bueno tenerlo en mente bien detallado porque generalmente no conocemos esto y a veces cometemos errores dentro de nuestra predicación, nuestra enseñanza, y no conociendo todos estos detalles, aunque no los va a dar a conocer a la iglesia, por supuesto, excepto cuando sea necesario, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, cuando habla de las luchas macabeas, sí se puede hablar, o qué es lo que dije Josefo sobre esto de la guerra de los judíos, ¿no? Y todos los acontecimientos de dominio que tuvieron y cómo, por ejemplo, tenemos dos cumplimientos de Daniel con respecto a la abominación desoladora, ¿no? Cuando Antíoco Epífanes entra al templo y lo profana, y lo dedica a Zeus y sacrifica un cerdo, ¿no? Eso fue en el año 167 y en el año 70 también Tito hace lo mismo. Tito también hace lo mismo, es decir, dedica el templo a Zeus, pero en este caso lo profana y luego lo quema, lo de todo, ¿no? Quema y destruye el templo, ¿no? Como dijo Jesús, no queda piedra sobre piedra, ¿ya? Entonces, son elementos que ya se cumplieron. El dispensacionalismo dice que no, todavía hay por cumplir eso de la abominación desoladora, ¿no? La abominación desoladora ya se dio, ¿ya?
Y si hay una tercera oportunidad, bueno, eso es otra cuestión. Puede ser que les ligue a ellos, si es así, bueno, no diremos nada, pero por lo menos ya ha habido 2 veces cumplimientos ya de la palabra de Daniel, ¿no? Bien. ¿Qué más entonces? Dice que estuvo entonces por Asia Menor, en Mileto, puerto de Éfeso, se despidió, viajó a Cesarea, ascendió a las montañas a Jerusalén, donde fue atacado por los judíos romanos por un castigo. Resultado de este tercer viaje fue hacer una iglesia fuerte en Éfeso, escribir 2 epístolas importantes, Romanos y Gálatas. Bueno, esta parte de si escribió o no, no tenemos, eso solamente viene de la tradición, ¿no? Pero por lo menos acentúa el asunto por ahí. ¿Ya? Las epístolas a los romanos también, que enseñan los principios del Evangelio, y la de Gálatas, dirigida a las iglesias donde los maestros judaizantes habían pervertido a muchos discípulos, ¿no? Muy bien, esa referencia de las escrituras, de los libros o los documentos que escribía Pablo, sí es bueno reconocerlo y recalcarlo, aunque quizás por cuestión de matices decimos que en tal viaje o cual viaje hizo tal carta, pero no tenemos una fuente exacta acerca de eso. Lo que sí se debe de conocer es que en la misión de Pablo, la comunicación, la escritura, fue un medio de comunicación y fue una herramienta para la misión. Porque la misión no solamente implica abrir iglesia, no es solamente ganar almas, es edificar discípulos para Cristo. Y Pablo la tenía bien en eso. A los Gálatas le dice así: hijitos míos, hasta que Cristo sea engendrado en vosotros. Y en Efesios dice: hasta que llegue a la medida del varón perfecto en Jesucristo, ¿no? Entonces, o como en Filipenses, sigo la meta, ¿no? Hasta el supremo llamamiento de Cristo Jesús. O sea, siempre él veía el modelo de vida en Jesús, no en el pastor, no en el líder, no en el profeta, no en el apóstol, no, era en Jesús. Ni siquiera la iglesia era la institución perfecta, tampoco eso se veía de esa manera, aunque la iglesia desde la perspectiva teológica y espiritual sí se veía de ese lado. En Efesios el capítulo 1 menciona eso, ¿no? ¿Ya? La iglesia como cuerpo de Cristo, y que es la institución que debería estar por encima de todas las demás, ¿no? Dice. Pero lo importante es la cabeza, Jesús. Sin la cabeza la iglesia no es nada, ¿no? Entonces el modelo de vida que apunta el Evangelio no es a la medida de una determinada iglesia o de una determinada denominación. Es el modelo de Jesús, el modelo de vida de Jesús, el nuevo hombre en Jesucristo. Ese es el que apunta, no es el nuevo hombre en la iglesia presbiteriana o en la iglesia bautista o en la iglesia pentecostal o en la iglesia calvinista o en la iglesia carismática o en la iglesia bautista o metodista o arminiana o wesleyana o la iglesia libre, cualquier denominación que haya. Eso no interesa. Ese es circunstancial en todo caso. Bueno, sí interesa en un sentido, pero es circunstancial eso. Más bien, la iglesia debe facilitar, ¿ya? Ser un facilitador para que se vea la vida en Cristo, el modelo de vida debe ser Cristo, y eso es lo que debe que predicar. O sea que el énfasis debe estar en su mensaje, en la enseñanza, en la instrucción, en lo que discipula, con las herramientas que discipula, que tienen que ver con qué, con instruir al creyente hasta llegar a la estatura de Cristo, ¿no? Esa es la tarea, creo que importante que debe hacer toda iglesia. Si una iglesia hace eso en buena manera, bienvenida, ¿no es cierto? Ese es el modelo. Y todo mensaje, todo predicador, todo pastor también tiene que seguir ese modelo, ¿ya? Pastor, Sí. pastor, una consulta. Usted estaba comentando que Pablo, cuando realizó sus viajes misioneros, ¿no? Salió a ver, de Antioquía, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, pastor, los viajes que él realizó, ¿existe un tiempo prudencial que él realizó?
O sea, Claro, me refiero en años, sí. Cada porque vez que como viajaba usted, él, como usted estaba comentando que en los viajes que él realizaba, aparte de, ¿no?, levantar iglesias, visitar las iglesias, él tenía que preparar, ¿no?, a los líderes, ¿no?, y a las personas encargadas de cada iglesia. ujú, Y se supone que habrá un tiempo prudencial que él, ¿cómo se llama?, se demoraba de viaje a viaje, ¿no? ¿Cuál sería, sí, pastor? eh, él entraba y hacía rutas en algunos cortas, pero en otros periodos más largos. Por ejemplo, se nota que en Éfeso se quedó 2 años, ¿ya? En Corinto se quedó como año y medio. Cada viaje debe haber sido entre 3 a 4 años, más o menos, ¿ya? Entonces, en algunas iglesias medio año, otros 3 meses, 4 meses, depende, ¿no? Entonces, de cómo era. Pero cuando había la necesidad y en un enclave importante se quedaba más tiempo, ¿ya? Y ahí formaba los líderes y dejaba encargados, como es en la obra cuando habla en el primer viaje, ¿se acuerdan? Que había estado por todo ese sector de Asia Menor y después vuelve de nuevo por el mismo lugar. ¿Para qué vuelve? Para establecer ancianos, dice. Y establecer ancianos implica qué cosa? Discipulado, ¿no? Entonces, sí, esa es la figura de Pablo que él planteaba y realizaba esa tarea, ¿no? Entonces, aquí el cuarto viaje así es Pablo misionero, ¿eh? ¿Ya? Y creo que vamos a tener que cambiarle el nombrecito porque realmente no me gusta. El cuarto viaje, vamos a ponerle aquí, cuarto, simplemente cuarto viaje, ¿no? Pastor, otra Solamente pregunta. cuarto viaje, ya. Pastor, en el primer viaje de Pablo es cuando se hace el concilio de Jerusalén, no, pastor, donde se crean ahí a través de se crean y en plena concordancia con la iglesia de Jerusalén. Está escrito en el capítulo, a ver, 16, pastor, 16, Ya. perdón, el concilio de 15, Jerusalén. Eso, 15. pastor, quería que me aclare. Donde dentro del concilio, el primer viaje, se instaló el primer concilio de Jerusalén, donde habló primero con respecto a formar a los diáconos y a los ancianos en el primer viaje, pastor, en el concilio de Jerusalén. Ya. No, ahí en el primer concilio no está hablando de formar a los diáconos, es más bien de informar a las iglesias por medio de una carta la decisión que se toma en la Asamblea de Jerusalén, ¿no? Que también Ujú. hemos dicho que propiamente no era un concilio, porque no estaban reunidos eh, autoridades, era la congregación de Jerusalén, ¿ya? Era la congregación de Jerusalén con los discípulos, con los apóstoles, ¿ya? Entonces, Ujú. un concilio generalmente es solamente las autoridades y los representativos de la iglesia de los más altos, ¿ya? Entonces se los eran los obispos, ¿no? Pero Ujú. no era gente de la congregación. En Jerusalén sí, era la asamblea, ¿ya? La iglesia de Jerusalén en pleno, ¿no? Con los apóstoles. Y ellos determinaron por el Espíritu Santo qué cosa y qué carga se debe hacer, porque esta asamblea no fue, ya hemos hecho un concilio propiamente, sino que fue una reunión para tratar acerca del problema para con los gentiles, qué cosa era y cuáles eran los requisitos que debían tener ellos, ¿no? Los gentiles, de qué manera se les debía de recibir en la iglesia, cuáles son las normas, ¿no? Eh, y explica Pablo ahí sobre el asunto, bueno, no es Pablo, es Pedro, está ahí y luego a los demás que van a estar en esta reunión planteando la forma de cómo hacer con los gentiles frente a los judíos. Y frente a los Mm. judíos ya estaba establecido todo eso, la ley los había establecido todos los detalles, de ahí no había que hablar nada ni cambiar nada.
pero el asunto era cómo hacer para tratar a los gentiles que se estaban convirtiendo en la iglesia. Ese fue el motivo, ¿ya? Ese Y fue las el motivo del decisiones, primer y las decisiones que concilio. toman acerca de eso, ¿ya? Ay, razón. Sí, sí, entonces no es otro dato ahí que tenga que ver, ¿no? ¿Ya? Pero bien, Ya, de pastor. todas maneras, gracias, está interesante el asunto, ¿ya? Ujú. Pero Pablo siempre tenía cuidado, ¿no? De las buenas relaciones entre judíos y gentiles, ¿no? ¿Ya? Que siempre el problema para Pablo fue los judíos. Y se encontraba siempre ese problema porque él iba a cada lugar que iba a una sinagoga. ¿Mm? No sé si era porque quería quitar adeptos a los de la sinagoga, pero ahí les predicaba el evangelio y después de eso iba y les predicaba a los gentiles, ¿no? ¿Ya? Entonces hacía esa doble tarea, ¿no? De acercar el evangelio a, a los judíos y acercar el evangelio a los gentiles, ¿no? Sí, porque pastor, ahí también habla con respecto a la aclaración que hace Pablo al respecto del consumo de la sangre, dice, y también de la carne ahogada y de la circuncisión. Sí, sí, por eso que está hablando de asuntos que competen al trato que hacían los judíos o de qué cosas debían servir ahora que son cristianos, Ujú, ¿no? Y ellos sabían qué cosas guardarse, pero en cuanto a los gentiles, ellos asumían que debían primero hacerse judíos y guardar todas las normas del judío para luego hacerse cristianos. Esa era la figura del problema en realidad, ¿ya? Y en ya, la, y en la asamblea, en este concilio, ujú, deciden tres cosas que serían las que se determina para los gentiles. No se les exige más. Bajo ujú, esos tres cositas, entonces se les plantea a ellos en la pauta, ¿no? Pero no se les impone la circuncisión, que eran los que estaban pidiendo. Ellos se ujú. tienen que circuncidar y tienen que guardar las leyes y guardar todos los decretos judíos, todo, ¿no? Otra vez, ya hemos dicho, la de Jerusalén pensaba ya que el movimiento de Jesús, para no decir el movimiento cristiano, porque eso todavía no era el nombre, este movimiento, la comunidad de fe de Jerusalén, para más señas, la comunidad de fe, ¿ya? De Jerusalén, ellos asumían que el evangelio era para los judíos, el cumplimiento profético, y por lo tanto solamente era para judíos. Alguien se Claro, quería convertir, alguien quería aceptar a Jesucristo, quería seguir a Jesús, primero tiene que hacerte judío. Y tienes que obligarte a hacer todo lo que dice la ley. Eso es el problema que Pablo está tratando de resolver. Y entonces solamente tres cosas quedan, dice, ¿no? Tres cosas ujú, que sí les exige a los gentiles. Las demás cosas no es necesario eso. No es necesario. Porque el movimiento de Jesús, la comunidad de fe, no necesita darle otro requisito al gentil, porque no necesita que el gentil se haga judío. El gentil podía llegar a Cristo directamente, porque las puertas estaban abiertas, ¿ya? Por eso, solamente tres cosas, ¿ya? Todo creyente, toda persona que se convierte a Cristo, gentil, tenía que guardar tres cosas, ¿no? ujú. De Claro. no tomar de los sacrificados a los ídolos, Y comer sangre de mi ahogado. no sangre ahogado, que también es parte de los sacrificios, y lo otro es La fornicación. la fornicación, ¿no? O Ujú, sea, no le hace en situaciones sexuales, ¿no? Ujú. Tres cosas le pide, nada más, no hay otra cosa más, ujú. ¿ya? Entonces, ¿por qué pide esas cosas? Porque esas cosas eran parte de lo que era la práctica dentro del mundo gentil. Fíjese, ¿ah? O sea, como gentil, él no les pide que guarde cosas judías. No, que tienes que guardar el Shabbat, que tienes que guardar la ley, que tienes que guardar... No le pide eso. Le dice tres cosas que eran puntuales, que eran prácticas gentiles.
aparte de esas tres cosas. Eso eran prácticas cristianas, no eran prácticas judías, por si acaso. Judío, eso, eso no lo hacía, no estaba obligado, porque él Se estaba en otra caracterizaban onda. por la fe. ¿Ya? Entonces eran Sí. prácticas gentiles. Entonces, como eran prácticas paganas, entonces los dirigentes de Jerusalén y la iglesia de Jerusalén dicen, no, eso no se debe admitir, ¿no? En un creyente. Por lo tanto, absténgate de esas tres cosas. ¿Ya? Son tres cosas puntuales que habían en el mundo gentil, que eran normales dentro de la religión gentil, ¿no? Dentro de la religión pagana. ¿Ya? Porque los ídolos era cuestión religiosa. La sangre de ahogado es degollar al animal vivo y asfixiarlo, ¿ya? Eso era una práctica entregada también a los dioses. Y lo otro es la fornicación, que también tenía un carácter religioso, ¿no? Esa práctica que relacionada a la práctica de la prostitución sagrada, le llaman ahí, ¿no? Esas son las tres cosas las que no debe hacerse según los gentiles. Pero eso había que ver, para nuestro tiempo ya no funciona. Pues. No, eso ya no funciona porque la religión pagana no llegó a nuestro tiempo. Hoy día sí hay un paganismo o un neopaganismo que se está levantando, pero es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? No es propiamente la que había en la práctica ahí en Roma o entre los griegos, no, no había eso, esa era otra figura, ¿no? Muy bien, entonces en esta parte solamente Pablo es llevado, ¿no? 3 años estuvo en Cesarea y 2 años en Roma, ¿no? En la cárcel, propiamente, ¿no? O sea, lo encarcelan, lo toman en Jerusalén y lo llevan preso a Cesarea, ¿no? Y luego la pela y lo llevan a Roma y él queda 2 años preso en Roma, ¿no? Él viaja encadenado de Cesarea a Roma para ser juzgado por el emperador de Roma. Sus ayudantes eran Lucas y Aristarco. Y así Pablo predica el Evangelio, ¿no? ¿Ya? El barco se detiene en Sidón, Mira, en Creta, y ahí proclama a Pablo a Cristo. Hay convertidos en la iglesia, en Malta, ¿ya? Ahí estuvieron 3 meses. Pablo llega a Roma después, dice. En su casa se formó una iglesia donde encontraba a Cristo, muchos, especialmente los soldados de la Guardia del Pretorio. ¿Ya? Y aquí es donde escribe 4 epístolas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿no? De paso también las cartas a Timoteo, la segunda carta especialmente también es una carta en prisión, pero se le conoce como carta pastoral, ¿no? Y digo que es una carta en prisión porque la carta de segunda de Timoteo sí corresponde a la última vez en que estuvo preso Pablo. Después viene la sentencia. Así que cuando él dice, ya estoy, se ha acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me queda la corona de vida, dice, ¿no? Ya. Él cuando él decía eso es porque ya él sabía que iba a morir, porque ya estaba la sentencia de condenación. Ya por eso lo dice, no es una profecía, por si acaso uno dice, no, ahí estaba profetizando su muerte. No, no, él ya sabía él que iba a morir, ¿no? La sentencia ya estaba establecida. Por eso él dice, estoy listo, ¿no? He acabado la carrera, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con este viaje, pues este cuarto viaje no es sentenciado, está preso 2 años y luego queda libre. Sigue predicando el Evangelio, sigue haciendo misión. Eso ya no lo escribe, no lo dice Lucas, ¿no? No aparece en Hechos, aparece solamente este encarcelamiento a Roma y la apelación a Roma, ¿no? Eso es lo único que hace.
Pablo fue pastor, libre después de 2 años y continuó su cuarto viaje. Visitó Colosas, Mileto, Éfeso, la isla de Creta, y ahí dejó a Tito, encargó a la iglesia, ¿no? A Tito para que él ponga pues los principales, ¿no? Visitó Nicópolis en el mar Asiático, al norte de Grecia, y ahí fue arrestado y enviado a Roma, donde murió en el año 68. Este periodo pertenece a 3 epístolas: primera Timoteo, Tito y segunda Timoteo. Su última carta escrita en su prisión en Roma, ¿ves? La segunda Timoteo. Año 64, parte de Roma destruida por un incendio hecho por Nerón, pero que echó la culpa a los cristianos, y ahí empezó la persecución contra los cristianos. Miles muertos, miles murieron, Pedro también entre ellos, el año 67, y decapitado Pablo en el año 68, ¿no? Y también hay que reconocer que en los jardines y en las calles de Roma fueron quemados miles de cristianos y puestos como antorchas humanas para iluminar las noches de Roma. ¿Ya? Bien, Nerón parecía que era un loco, ¿no? Que hacía eso. Esa es una de las persecuciones, la primera persecución que se recuerda de la iglesia en el primer siglo, ¿no? La de Nerón. Y ahí mató a Pedro y también mató a Pablo, ¿no? Bien, desde la época del Concilio de Jerusalén, ningún libro del Nuevo Testamento había sido escrito. La iglesia cristiana dependía de la vida y enseñanza de Jesús y la memoria de los discípulos primitivos, ¿no? Recuerden que antes el mensaje era oral, ¿no? Era oral. Por eso es que los evangelios y, y las epístolas y todo el mensaje era reconocido antes que la escritura llegase a ser escritura canónica o revelada. El mensaje era oral, al estilo judío, la ley oral y la ley escrita, ¿no? Y la ley oral está en la Mishnah. Por eso que los judíos rechazaban a los evangelios, pero los reconoce como Mishnah, es decir, como la Torah oral, ¿no? En ese nivel lo tiene. Si es que aceptan de alguna manera los evangelios, porque el Nuevo Testamento no lo acepta, no es parte de la escritura para ellos, no es de ellos, ¿no? Esa escritura es solamente en la iglesia. La iglesia la considera escritura sagrada. Para el judío, el Nuevo Testamento no existe, ¿no? Tampoco existe Antiguo Testamento, porque el nombre de la sección Antiguo Testamento, que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, no es el nombre de la escritura hebrea. La escritura hebrea, ¿ya?, está compuesta por la Torá, que es la ley, Levín, que son los profetas, y el Ketubín, que son los escritos. Entonces, los libros sagrados del mundo hebreo eran la Torá, el Levín, el Ketubín, es decir, la ley, los profetas y los salmos. Esa era la división. Los escritos. ¿Cuál es el nombre que le daba el judío a eso hasta ahora? Hasta ahora ese es el nombre. Tanakh. Tanakh con J o con K al final, ¿no? Tanakh. ¿Ya? Ese es el nombre que nosotros le damos el nombre de Antiguo Testamento. ¿Ya? Bien, entonces el Bri Hadashah, creo que lo llaman, es ese nombre es Nuevo Pacto, así se llamaría, así lo conocen algunos judíos mesiánicos. Yo tengo, por ejemplo, aquí un antiguo, a ver si está acá está. Este es un Nuevo Testamento hebreo-español, ¿ya? Y en este No se ve. no se ve, a ver. Está la pantalla de la exposición, pero no a usted. Ya.
No, pero al Ya. costadito se me veía, pues a mí. Ah, sí, está bien. Sí, ahí está bien allá. Sí, sí ¿Ya? se ve. Claro, al costado estaba. ¿Eh? Lo voy a volver acá. Ujú. Ya, ¿lo ven? Sí, sí. A un costado, ¿no? Ahí Ajá. está. Ya. Este, esas palabras, esas letras en hebreo, ok, se ve mejor. Ya. Ahí dice Berich Hadashah, o Brit Hadashah, ¿no? Ya. Ya. Sí. Pero acá es Habrik, sería. Habrik Hadashah. ¿Ya? Habrik Hadashah. ¿Ya? Entonces, a esto, por cuestiones hebreas, es eh, como un nuevo pacto, ¿no? Berik es pacto, Brik, Habrik, y Hadashah es nuevo, ¿no? Ese es el nombre que le ponen. Pero en el Antiguo Testamento no le llaman así. No le van a decir eh, Habrik Halef, por decir, ¿no? O sea, no lo llaman así. O Aleph Habrik. No sería, eso sería primer pacto. No es la forma. ¿Ya? Tanakh, no se olviden, Tanakh se llama. Tanakh en esa época, Tanakh hoy día también, ese es el nombre que tiene el Antiguo Testamento. Para nosotros, como le llamamos antiguo, por ser anterior, y nuevo, por lo que Jesús hizo, ¿no? Dio el nuevo mensaje. Por eso es que lo conocemos así. ¿Bien? La edad sombría, para ir terminando ya. La edad sombría, entonces, la persecución de la iglesia, ¿no? Vespasiano, en el año 70, Vespasiano fue un general que luego al morir Nerón fue llamado para ocupar el lugar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se conoció como el emperador Tito Vespasiano. ¿Ya? Él entonces ocupa el trono imperial y su hijo Tito, en el año 70, destruye la ciudad de Jerusalén. No lo toma porque Vespasiano fue el que tomó Jerusalén, la sitió, mandó un ejército romano ahí y dominó totalmente. O sea, no como otras ocasiones, siempre estuvo el ejército romano de paso en todo territorio de la provincia de Judá y también Galilea, en toda la zona, ¿no? ¿Ya? Todo eso era dominio romano. Pero antes del 70, antes de eso, 68, por ahí ya había sido Vespasiano ordenado para invadir Jerusalén, ya tomar dominio ya, y entonces comenzaron a hacer sitio. Sitiar quiere decir que el ejército se puso ya en dominio de la ciudad y no permitía comercio, no permitía negocio, no permitía digamos, eh, el libre, ¿cómo le llaman? Eh, Esto que llamaríamos, uno tiene que viajar a un lado a otro, ¿no? ¿Ya? El libre desplazamiento, ¿no? Y agotó a Jerusalén, ¿no? Con este sitio, porque no podía entrar ayuda de fuera, ni tampoco los de dentro podían salir, ¿no? Fue un momento difícil, aparte de ya la situación que Jerusalén tenía, de limitaciones económicas y de la pobreza. Entonces, por eso es que Pablo en su momento, él hace campaña en las iglesias para recoger ofrendas para la iglesia de Jerusalén, para apoyar a la iglesia, ¿ya? Y ya se venía el dominio total de los romanos. Así que Vespasiano fue el que sitió el lugar. Cuando él sale para ocupar el trono,
deja a su hijo Tito, y Tito ya, algunos dicen que, bueno, ¿no? Tratando de que él no hacer nada, ningún daño, ¿no? Seguir ese sitio, ese dominio en la ciudad, ¿ya? Pero finalmente la toma, ¿ya? Y promete pues que no sea destruido en el lugar, pero parece que en el momento de la situación, ¿no? Sus soldados, alguien por ahí dominó mal la cosa y se incendió Jerusalén. O sea, algunos dicen que Tito no quiso hacer eso, ¿no? Eso es lo más noble que hacen de él. De repente no fue así tampoco, ¿no? El asunto es que fue una cosa terrible. Fue terrible esa situación. Ya. Pastor, Y eso es disculpe, la profecía que aparece en Mateo 24. ¿no? pastor, Sobre esa disculpe, me dijo, pastor, sí. disculpe, me dijo el pastor Timoteo para avisarle 10:45 por lo que iba a haber una reunión. Le hago presente. Ya. Ya, entonces terminamos aquí. ¿Ya? Y bueno, ya dejamos esto para que veamos aquí. Vamos a dejar entonces lo demás y vamos a pasar la próxima semana a la iglesia perseguida, ¿no? A la persecución. Ya hemos visto este asunto y son de que las instituciones y también queda la condición de la iglesia, el sistema doctrinal ¿ya? Y algunos detalles sobre el funcionario de adoración. Eso nada más es lo que queda. ¿Ya? Ustedes miren, leen su material y también en el de Justo González para ver algunos detalles aquí con respecto a estas cositas que hemos mencionado y de cómo entonces se ve esta época. Esta época de los emperadores y al final del primer siglo sería bueno que ustedes lo anotaran. ¿Ya? Bueno, para que no se haga problema, entonces primero cúmplanme con primera tarea. Todavía hay algunos que no me lo han entregado. Tienen que entregarme. La siguiente ya les doy otra tarea, ¿correcto? ¿Ya? Ahí sí vamos a hacer. Muy bien, ahora sí. Hasta la próxima semana. ¿Ya?